Lucas capítulo 7, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido otra vez reunirnos en este culto de la Iglesia a la Luz de Cristo. Muy feliz realmente porque Dios nos permite encontrarnos cada domingo y principalmente dándole toda la gloria a Dios a través del mensaje y de este culto. El día de hoy, durante meses hemos estado hablando sobre nuestra siguiente generación. Hablamos sobre lo que es el líder importante, que es la plataforma que Dios prepara para esa siguiente generación. El día de hoy queremos hacer una lectura muy importante, viviendo una época difícil, una época donde realmente el ser humano, la humanidad, las personas viven atrapadas en sus pensamientos, viven sufriendo realmente en una vida desesperada, buscando la realidad y la verdad. El día de hoy queremos hablar sobre el camino de la verdadera gratitud. ¿Por qué hay que dar gracias? ¿Por qué Dios nos ha levantado realmente como obreros? Pero ¿cuál es la razón? Y realmente si conozco la razón, ¿puedo dar gracias correctamente delante de Dios? El texto bíblico que acabamos de leer el día de hoy está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Habla la historia de 10 leprosos que se encontraron en el camino con Jesús. La Biblia dice que los 10 se encontraron y clamaron a Jesús por su misericordia. Y más adelante dice que Jesucristo le dice que vayan a donde los sacerdotes. Y la Biblia dice que en el camino fueron sanados. Pero ¿qué llama la atención? Llama la atención que de los 10 solamente uno regresó a dar gracias de rodillas. Y lo más que podemos ver es que era un samaritano, o sea, no era un judío. ¿Qué es lo que el mensaje de hoy nos lleva a pensar? ¿Cuál es el camino de la verdadera gratitud? Como usted, como creyente, como hijo de Dios en esta época. Quiero entrar en la introducción importante en este tiempo. Leo. Hoy día las personas viven sus vidas apresuradas. Trabajan para tener dinero extra. Claro, esa es la realidad del ser humano. No es algo obvio, realmente es algo obvio ver las personas desesperadas, ansiosas por un buen negocio, por un buen trabajo y buscando realmente el dinero para el sustento. Vivimos en una época pero tan desesperada, tan ansiosa, que las personas viven en ese estado, apurados. No conocen realmente la realidad de por qué, a pesar que tienen tanto éxito, a pesar que tal vez tengan tanto dinero, o los que busquen dinero extra, todavía no siguen siendo felices. ¿Cuál es la razón? Este es el mensaje que queremos hoy compartir con los que nos escuchan a través de esta plataforma. 2. Lo que debemos nosotros recordar como hijos de Dios, como creyentes en esta época, es que por el acontecimiento de Génesis 3, el ser humano cayó en un estado de muerte y vacío espiritual. Lo que no conocen las personas que están desesperadas, las personas que viven ansiosas, que están buscando la felicidad en el dinero, en el éxito, en lo material, lo que no conocen es el acontecimiento de dónde comenzó este sufrimiento y por qué la humanidad hoy en día, aunque quiera ser feliz, no puede. La Biblia habla de un problema fundamental que inició en Génesis 3. Y ese problema espiritual que inició en Génesis 3 trajo al ser humano un estado que antes estaba junto con Dios, una vida eterna junto con Dios, ahora un estado de muerte.
¿Qué significa un estado de muerte? Un estado de separación de Dios. Perdió la palabra. Y por eso su estado ahora es un estado de vacío espiritual. Claro, llena ese vacío con dinero, llena ese vacío con éxito, llena ese vacío con familia, con el bien material, que no es malo, pero no puede llenar el vacío espiritual porque su problema es espiritual. Por eso es algo obvio que vivan personas apresuradas, desesperadas, ansiosas en su diario vivir. Esas personas viven enfocados en qué, solamente en cómo debo vivir, en cómo debo comer y qué es lo que debo beber. Cristo dijo en Mateo 6 que así viven los que no conocen a Cristo. Y claro que la humanidad vive así. Yo vivía así. Todos los seres humanos en esta tierra vivimos de esta manera. Vivimos en una época que solamente buscamos el diario vivir, lo que debo comer y cómo debo vivir feliz, y lo que es la vida solamente física. ¿Por qué inicio con esto? Porque realmente las personas que viven así desesperadas pueden dar gracias. Claro que pueden dar gracias. Pueden dar gracias por la comida, pueden dar gracias por la vida, pueden dar gracias por la salud a Dios. Pero cuando no lo tienen, ¿cómo podemos dar gracias realmente? ¿Cuál es la verdadera actitud del creyente al dar gracias? ¿Cuál es el camino de la verdadera gratitud entonces? La historia del día de hoy nos enseña cuál es el camino. Como yo, como creyente, como persona, al dar gracias a Dios. Quiero recordar que estamos en una época ahora, en este mes y finalizando, en una época que llaman el Día de Acción de Gracias. Ya muy pocos países y muchas personas lo llaman el Día de Acción de Gracias. Lo llaman hasta el Día del Pavo. Parece algo realmente de broma, pero es así. Ya no saben por qué dar gracias. Y si dan gracias solamente es ese momento. Y solamente por la situación como esté pasando. Cuando cambie la situación, no pueden dar gracias. Que el día de hoy podamos recibir fuerza, podamos recibir gracia a través de la palabra y podamos entrar en el camino de la verdadera gratitud. Como inicio, quiero hacer esta pregunta. Entonces, como creyentes, ¿por qué debemos dar gracias? ¿Por qué yo debo dar gracias realmente si soy hijo de Dios? Primero, todo camino tiene un inicio. Así que el camino de la verdadera gratitud, claro que debe tener un inicio, pero es el inicio correcto. Lo primero es que el ser humano, yo, toda la humanidad debe conocer la razón de por qué la humanidad está sufriendo. ¿Por qué el ser humano está totalmente atrapado en sufrimientos y desastres? Pastor, ¿ese es el camino para empezar la verdadera gratitud? Sí, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted sabe la razón por qué da gracias, ¿por qué debo dar gracias completamente a Dios? Allí es el inicio. La humanidad está sufriendo, la humanidad está atrapada, la humanidad no conoce el problema fundamental que vino de Génesis 3. Yo no estoy hablando de Adán, no estoy hablando solamente de Eva. Ahí empezó todo en el jardín del Edén, donde la humanidad, donde el ser humano se apartó de la palabra, cayó en un problema espiritual, se separaron y vinieron los desastres en Génesis 3 del 16 al 19. Pero no solamente estoy hablando de Adán y Eva. No olvidemos que toda la humanidad viene en ese desastre, según Romanos 5:12. Y si esto es así, estoy hablando de mi biografía. Estoy hablando de mi pasado real. Mi pasado no es solamente haber venido de padres separados o de haber venido de una familia disfuncional, como lo he dicho, o haber venido con relaciones con muchas heridas, o que mis padres o mi madre o algún familiar me trató mal. Eso es un pasado terrible. Pero la verdadera biografía del ser humano es que viene del problema fundamental de Génesis 3. El problema es que la humanidad no lo sabe. Y por eso solamente ve su problema a nivel personal, a nivel familiar o a nivel social de la humanidad. No puede ver que el verdadero problema es que toda la humanidad está sufriendo de una verdadera enfermedad espiritual. Podemos decir algo del texto bíblico del día de hoy. Los 10 que vinieron a Jesús tenían lepra, eran leprosos. Pero debemos recordar que también existe una lepra espiritual. Esa lepra espiritual es la enfermedad que tiene toda la humanidad, por la que el ser humano no puede ser, por la que nosotros no podíamos ser felices.
Y esa lepra espiritual, la Biblia lo llama la separación de Dios, el pecado de la esclavitud y de Satanás. Pero lo que más podemos llevar el día de hoy, en el texto bíblico del día de hoy, es de los 10 leprosos. Solamente vino uno que entendió realmente el problema espiritual. Entendió por qué tuvo que regresar a Jesús a pedir, a dar gracias. Y lo que más llama la atención es que de estos 10, uno no era judío, no era del pueblo de Dios, era samaritano, era de un pueblo rechazado por los judíos. Nosotros, obreros, nosotros, iglesia, nosotros creyentes, dice Romanos, que no éramos pueblo y no éramos amados de Dios. Y si esto es así, nosotros veníamos a ser como ese samaritano, que no conocíamos realmente la realidad espiritual. Andamos en una enfermedad espiritual por problema del fundamento de Génesis 3, pero no lo sabíamos. Por eso el camino de la verdadera gratitud es, primero, yo debo entender de que el ser humano está sufriendo por el problema fundamental, y eso me incluye a mí. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿me lo incluye a usted? Claro que lo incluye a usted. ¿Me incluye a mí? Claro que me incluye a mí. No importa si usted habrá venido de un hijo de un pastor o de un líder, una iglesia. Todos venimos con un problema fundamental. Eso dice Romanos 5:12. Eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto sí me incluye a mí. Y yo conocer esta realidad y conocer que yo estaba atrapado en ese problema. Según Efesios 2:1-3, yo estaba muerto espiritualmente, estaba en la corriente del Dios de este siglo, hablando de Satanás, y yo era por naturaleza hijo de la ira. Conocer esto es el inicio de la verdadera gratitud, porque yo sé ahora la razón de por qué necesito el evangelio. No solamente acepto el evangelio, sino que ahora entiendo la necesidad de este evangelio. Yo era como ese leproso. Yo era como esa persona separada de Dios, con un problema espiritual, así como toda la humanidad. Este es el inicio, iglesia. Este es el inicio, amigo que me escucha, creyente. Que tenga un buen día de gratitud. No se basa en que usted tenga algo o no tenga nada, o esté pasando situaciones o esté pasando buenos momentos, sino entender que toda la humanidad cayó en el problema de Génesis 3 y todos están sufriendo. Entonces, en este camino puedo entender lo segundo. Puedo entender entonces con claridad lo que es la bendición de la salvación. Realmente, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa este evento tan grande? Porque ya que entiendo que mi vida estaba atrapado por un problema de Génesis 3, era mi biografía, era mi hoja de vida también. Puedo entender ahora que la salvación es más que solamente haber pasado adelante o haber llorado. La salvación es una bendición que me fue dada por Dios. Obreros, iglesia, déjeme decirle que muchos solamente reciben una sanidad externa. ¿Qué quiero decir? De los 10 que fueron, claro que fueron sanados físicamente todos, pero el que llegó después, Cristo le dice, ve, porque tu fe te ha salvado. Mientras que los otros 9 solamente recibieron tal vez una sanidad externa, superficial de lo físico, el único que llegó, que era un samaritano, recibió la sanidad espiritual, o sea, la bendición de la salvación. ¿Qué significa una sanidad externa? Usted pudiera leer Mateo capítulo 12, versículos 43-45, donde Jesucristo dice, la Biblia, de que en una casa estaba un demonio, dice Cristo, y vino el dueño y sacó al demonio. Y la Biblia dice que la casa fue barrida, fue ordenada, pero nadie vivía ahí. Y cuando llegó el demonio, vio que estaba vacío, volvió a la casa que fue sacado, y la Biblia dice que él trajo a siete más. Y el postrer de ese estado de ese hombre llegó a ser peor que antes. Y dice Cristo, así es esta generación. En otras palabras, muchos creyentes solamente son
solamente salvados, por decirlo así, o sanados, o cambiados, mejor decimos, externamente. Solamente limpiaron su casa, solamente se cambiaron solamente a nivel físico, pero internamente siguen vacíos. Y si es así, es algo obvio que usted vea a una persona que dure 2, 3 meses en la iglesia o en el templo, en actividad, y de repente volvió, cayó en la droga o fue peor que antes. ¿Por qué? Porque solamente fue una sanidad externa, una sanidad física. En otras palabras, solamente quedó atrapado en la religión. Por eso, remanentes, el verdadero día de acción de gracias, obreros, iglesia, es que si yo entiendo la realidad espiritual de mi vida, también voy a entender lo que significa realmente la salvación. La salvación no significa un cambio externo, no solamente es un cambio solamente físico, que claro, es necesario, pero principalmente la salvación es una bendición espiritual. Esa es la verdadera sanidad. La verdadera sanidad es que yo haya sido salvado, pero haya tenido la bendición espiritual de esta gracia, que me fue dada ¿por quién? Solamente por Dios. Las personas que tienen la bendición espiritual, que es la verdadera la salvación, que es lo que significa la sanidad, pueden dar gracias. Pastor, pero todos, sí, todos pueden dar gracias. Todos dan ese tiempo acción de gracias. Todos dan gracias antes de comer. Todos dan gracias antes de dormir. Todos dan gracias, pero solamente están atrapados en momentos buenos. ¿Quién puede dar gracias cuando está ocurriendo momentos difíciles? ¿Quién puede dar gracias cuando está pasando momentos realmente trágicos o lo que esté sucediendo en nuestra época? ¿Por qué nosotros damos gracias? ¿Porque somos los mejores? No, damos gracias porque hemos entendido la realidad de mi vida. Mi verdadero problema no era el dinero. Mi verdadero problema no era porque tenía o no tenía, o por mis relaciones personales o familiares o matrimoniales. Mi verdadero problema era un problema fundamental de Génesis 3 y yo estaba atrapado. Y salir de esto es la verdadera sanidad. Es la verdadera salvación. Dígame, ¿quién no va a dar gracias entonces? Yo voy a dar gracias porque Juan 1:12 dice que ahora soy llamado hijo de Dios. Yo era hijo del diablo. Según Juan 8:44, yo estaba atrapado en las tinieblas. Ahora soy llamado hijo de Dios. ¿Usted cree que es porque sea el mejor? El versículo 13 dice que no fue por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dígame, iglesia, creyentes, ¿por qué debo dar gracias? Juan 5:24 dice que yo estaba en condenación. En otras palabras, atrapado en el destino, en el desastre, para siempre iba a sufrir aunque tuviera éxito, aunque tuviera la economía. Y la Biblia dice que aquellos que viven atrapados en condenación siempre sufrirán. Pero Juan 5:24 dice que yo he pasado de condenación a bendición. Ya no estamos en condenación. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué no dar gracias? ¿Por qué no dar gracias por la verdadera bendición? Por la verdadera salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Si usted lleva mucho tiempo en la vida cristiana y usted ha sentido realmente un vacío a pesar que toda su vida ha pasado, confirme su salvación. No queda atrapado solamente en un cambio externo, porque puede ser peor todavía la respuesta. Los que son hijos de Dios dan gracias porque antes éramos llamados esclavos. Gálatas 4:6 y 7. Ahora el espíritu de su hijo vive en nosotros y ahora podemos llamar Abba Padre. Y ya no somos llamados esclavos, sino hijos. Y la Biblia dice, siendo hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Dígame, ¿por qué no dar gracias? El creyente que entiende esto, el hijo de Dios que entiende esto, no tiene más remedio que dar gracias por la mayor bendición que Dios nos ha dado. 1 Corintios 3:16, tenemos la bendición después de la salvación. Ahora soy templo del Espíritu de Dios. Soy un templo viviente. Todas las bendiciones espirituales me fue dada ahora que soy su hijo. En 1 Corintios capítulo 2 dice que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
¿Y qué Dios nos ha concedido? Nos ha concedido ser hijos de Dios. Nos ha concedido haber pasado de condenación a bendición, de muerte a vida. Nos ha concedido, ahora que ya no somos esclavos, soy llamado su hijo y somos bendecidos porque nos ha bendecido, concedido el don del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente. Eso se llama identidad. Los hijos de Dios que disfrutan de esa identidad, claro que pueden dar gracias. Claro que pueden dar gracias, aunque no haya comida, aunque no haya nada. Dice el autor en el Antiguo Testamento, en Habacuc dice, aunque en las majadas no haya nada, aunque falte vides, aunque falte uvas, aunque falte todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Tremendo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento va más allá de un problema físico actual, sino que hemos sido sacados del verdadero problema y ahora estamos dentro de la bendición y es pura gracia. Efesios 2:8 dice que fuimos salvos no porque éramos los mejores. Dice que por gracia sois salvos por medio de nuestra fe. ¿Usted da gracias? ¿Qué momentos usted estará pasando el día de hoy? ¿Qué situaciones estará pasando el día de hoy? ¿Usted da gracias? Los hijos de Dios, sus pensamientos han cambiado. Porque el pensamiento que Dios me ha dado ahora es, soy nueva criatura, llamado hijo de Dios. Y por último, si usted ya ha empezado a dar gracias por lo fundamental, por la bendición de la verdadera sanidad que es la salvación, entonces tenga a partir de hoy una vida de acción de gracias. No una vida que espere un domingo, no una vida que espere cuando usted tenga algo y reciba algo bueno, sino una vida de acción de gracias 24 horas. No se trata de dar gracias un día, se trata de dar gracias toda mi vida. Eso es una bendición. Ya no estoy atrapado en las circunstancias o en el ambiente o en lo que falte o lo que tenga, porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Somos llamados de sus hijos de Dios. Que hoy sea un tiempo para iniciar este caminar hacia la verdadera gratitud. En Romanos capítulo 7, versículo 25, Pablo dice, doy gracias por Jesucristo. ¿Por qué debemos dar gracias toda mi vida por Jesucristo? Porque Jesucristo es el verdadero profeta que abrió el camino que yo no podía encontrar. El verdadero sacerdote realmente que deshizo la ley del pecado y la muerte que me llevaba al destino. El verdadero rey que deshizo y quebrantó la obra de Satanás que me tenía atrapado. Yo soy de dar gracias. Pero no hoy, toda mi vida. La Biblia dice en Filipenses 4:6 que cuando oremos delante de Dios con nuestras necesidades, con acción de gracias, oremos. ¿Por qué? Porque todo lo que pase, todo lo que ocurre estará bien, porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Aleluya. Entonces en Romanos 8:28 podemos nosotros confesar, como dijo Pablo, que a los que aman a Dios, a los que están dentro de Jesucristo, todas las cosas le ayudan a bien. No es que yo sea el mejor, sino que yo no estoy atrapado en mis circunstancias, estoy atrapado en la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice que aquel que empezó la buena obra en usted, la perfeccionará en el día de Cristo. Somos bienaventurados. Somos la iglesia que está en este caminar, el camino de la verdadera gratitud. Espero que se sienta feliz juntamente con nosotros en este culto de acción de gracias. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Nuestra vida en esta tierra, como hijos de Dios, no es vivir en la corriente de este mundo, sino salvar a este mundo. Muchas personas hoy en día están tan atrapadas, como dijimos en la introducción, en la corriente de este mundo, que viven tan desesperadas, viven tan ansiosas, que no saben esta realidad. Nosotros no somos ya personas que debemos ser arrastrados por esa corriente. Debemos salvar a esas personas, ayudarlos a que entiendan la realidad del ser humano, así puedan entrar y conocer la bendición de la salvación, como fue este leproso que se acercó a Jesús y fue salvo por su fe, y así tener una vida continua de acción de gracia hasta que Él venga. 24 horas, Emmanuel.
Que no estemos atrapados en la corriente de este mundo, iglesia, sino que salvemos a este mundo, porque somos de Dios. Damos gracias a Dios por este culto, y que Él reciba toda la gloria y realmente podamos hacer una semana de acción de gracias por lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Muchas gracias. Nuestras palabras, Señor, no alcanzan, Señor. Hoy podemos, Señor, ser esos evangelistas, esos obreros, esos creyentes, esos pastores que vivan cada día dentro de esta gracia. Gracias, Señor, por darnos, Señor, el mejor día, el día en que fuimos salvos, el día en que reconocimos, Señor, nuestro estado espiritual separado de ti, y el día en que te aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Ese día en que tú, Señor, eres Jesús, te pusiste Jesús como nuestro Cristo, como mi Cristo, como un verdadero profeta, sacerdote y rey. Te damos gracias porque ahora podemos tener una vida que agradezca a Dios todos los días. Gracias por darnos este camino, el camino de la verdadera gratitud. Damos gracias a Dios, damos gracias a Cristo. Gracias por este tiempo, Señor, por este culto, y damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesucristo, está vivo, está junto con nosotros, Señor, oramos.